vamos a empezar. Buenas tardes a los compañeros de Etiopía y buenos días a los compañeros de Latinoamérica, Colombia y Honduras. Este es el webinario número 11 de la Comunidad de Prácticas Etiolatina del Café y vamos a hablar hoy de las reflexiones de investigación y prácticas sostenibles en la Reserva de la Biosfera del Bosque del Café Yayo. Esto va en línea con el proyecto de las mujeres, clima y café para el empoderamiento de las mujeres, para la resiliencia socioeconómica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Los objetivos del webinario que nos atañe hoy es compartir los últimos descubrimientos de investigación sobre etnomicología y la importancia de los hongos silvestres de la biosfera Yayo, presentar una evaluación socioeconómica de los productos no madereros de Yayo, subrayando el impacto que tiene en las comunidades locales, aumentar la sensibilidad y el entendimiento del cardamomo etíope como un producto infrautilizado de la biosfera Yayo, y también reforzar el diálogo entre los actores para una utilización sostenible potencial y conservar estos productos no madereros en la región. Tenemos 2 sesiones y 3 presentaciones. En la primera sesión vamos a tener 2 presentaciones. La primera es sobre la etnomicología y los hongos silvestres en la biosfera del café Yayu en Etiopía, en el suroeste de Etiopía. La presentará el doctor Tatet Dejene. Y la segunda presentación será una evaluación socioeconómica de los productos no madereros en esta biosfera, 20 minutos, y lo presentará el doctor Jonas Johannes. Seguidamente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y en la sección número 2 tendremos una presentación sobre el cardamomo etíope, el producto forestal no maderero más infravalorado en la Reserva de la Biosfera de los Bosques del Café Yayu. La presentará el doctor Jonas Johannes. De nuevo tendremos una sesión de preguntas y respuestas y clausuraremos el webinario. Con esto podemos empezar con las presentadores. El primer presentador será el doctor Tatet Dejene sobre la etnomicología y los hongos silvestres en Etiopía. El doctor Tatet es un investigador líder y tiene un doctorado en la conservación y en el uso sostenible en los sistemas de etnomicología en la Universidad de Valladolid en España. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Tatek Dejene para que presente su presentación en etnomicología y los hongos. Okay, thank you. Gracias. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a As Dr. todos. Ubalam said, my name is Como el Tatek doctor Dejene. Ubalen, I'm from the soy Ethiopian Tatek Forestry Dejene, Development. soy So in this el Departamento presentation, de I'm going Desarrollo to speak Forestal de on Etiopía, y en esta presentación ethnomycology voy a hablar and sobre la wild mushroom and etnomicología Yayu y coffee los hongos forests. silvestres en los This work was bosques done in cafeteros de Yayu, southwestern Ethiopia. So que se this encuentran en el suroeste underline de the Etiopía. presentation, my presentation this time. Just to give you Para brief darles introduction una about breve introducción mushroom and the sobre importance of los this hongos y study. la As importancia we all de know este that estudio. mushrooms Como are todos sabemos, important components los of hongos son un forest componente importante de ecosystem. los ecosistemas So when we forestales. say they are important in the Cuando forest decimos que ecosystems, son because importantes, they es play porque major ecological role in the desarrollan, forest desarrollan un ecosystems. papel For example, we can principal say en that el as ecosistema forestal. decomposers because Se consideran they como use dead plant decompositores materials and porque utilizan animals material so that primario they decompose these y organic plantas muertas y materials in order animales to para change descomponerlas y important reducir nutrients to estos forest elementos de soil materia so that they can play para a que vital vaya al role suelo in de the los nutrient bosques. cycling Tienen un of the papel muy forest importante en el ecosystems and the ciclo forest del soils, ecosistema and forestal, also they form y también symbiotic forman association
asociaciones simbióticas con grows the plants, plantas and also the mushrooms can mayores, be benefited. y las When I plantas say y it los can be hongos se benefited, for pueden example, beneficiar de this esta symbiotic relación. Por association ejemplo, esta of asociación simbiótica the mushroom with the de plants, los hongos con las they plantas provide, I mean, they avail brinda nutrients and water nutrientes, for the plants agua para las from the plantas, soil, and they can also benefit y también se from the pueden plants beneficiar because the plant de can las plantas make porque the las carbohydrates, so plantas that they can make use of these carbohydrates for their pueden growth and establecer survival, estos so that they can carbohidratos para que puedan mutually sobrevivir. benefited in De this esta forma se forest benefician de ecosystems. forma mutua. Apart from this ecological Aparte de function, esta mushrooms are also important relación socioeconomically bioecológica, because they can be los used as a hongos human también son food importantes en los and also a ecosistemas medicine for económicos. Se pueden human utilizar beings, como so alimento y that como they can also medicamentos. contribute También pueden socioeconomically for contribuir the de local forma people who are socioeconómica para dependent on las the forest comunidades resources locales for their que dependen de los recursos lively life. forestales para Despite sus all medios de these vida. ecological and A economic pesar de benefits, estos beneficios socioeconómicos y mushrooms or the wild ecológicos, mushrooms are los the most hongos neglected silvestres non-timber son forest productive los in productos Ethiopia, no forestales, and they are not even forestales, mejor included dicho, in no the madereros biodiversity más database of desatendidos. the No country existe una because base de of that datos en el their país, representations por in the ello su literature is also representación minimal. es muy However, baja, understanding mínima. of Sin embargo, these resources from the la forest systems comprensión de and estos also their recursos en los utilizations sistemas or their benefit to the forestales local y sus people usos y can be el important beneficio para because la the sociedad rural es communities importante have a wealth porque of las tradition and comunidades knowledge rurales tienen mucho conocimiento related tradicional relacionado to con valuable los mushrooms, hongos including edible, medicinal valiosos, entre use los que se and incluyen their usos ecology. ecológicos, So medicinales y de ecológicos. understanding Entonces, the comprender indigenous knowledge that is related to el wild conocimiento indígena mushrooms relacionado con los hongos from silvestres the local people helps us desde to la enhance our perspectiva de las understanding of comunidades locales the nos dynamic relationship mejora between la humans and their comprensión environment. de la This relación helps dinámica entre us los to humanos y su easily entorno identify and para categorize and also to identificar, make categorization of categorizar these estos resources hongos y that hacer we have uso in the de country. estos And recursos also que in tenemos en addition el to this país. understanding the Además, indigenous knowledge relation to este conocimiento indígena, the mejor dicho, environment or relacionado forest con el medio resources ambiente y con that los we have recursos in our forestales country helps que us to tenemos en nuestro país, nos harmonize human ayudan a activities armonizar with las nature actividades so humanas con that la it naturaleza can para promote promover sustainable resource la management gestión de and recursos sostenibles utilization and y also the preservation of el uso de los these mismos y la resources for conservación the de future estos recursos para el futuro generation. So y para based las on futuras this generaciones. understanding, we formulated the Basándonos en following esta comprensión, general hemos objective for this formulado study. los The objetivos de general este objective is estudio. to El evaluate objetivo the general etymological es knowledge of the local evaluar el community and conocimiento to record the micológico fungal de la diversity comunidad within the para natural registrar habitats la of the diversidad Yayu fúngica coffee dentro de forest. los hábitats And naturales this del general objective bosque takes Yayu. us through the following Y assessments methodology. The first one este is to objetivo identify the general value tiene of objetivos mushroom species específicos como in Yayu identificar el coffee valor de estas forests and to especies, document the use value of documentar wild el mushrooms uso, among the local el valor de uso de communities in the estos study area, hongos and silvestres en la also to comunidad y evaluate the también status of evaluar wild el mushrooms and to estatus de identify los their hongos main silvestres e threats identificar las in order principales to facilitate amenazas their para conservation and facilitar development la in the conservación de los study mismos y el desarrollo de area. los So the mismos. study was conducted El in estudio se Yayu Coffee realizó Forest en Biosphere la area, reserva de la and the study biosfera covered forestal de Yayu. 6 waradas, namely Tenemos 6 distritos: Alegash, Alegash, Bilonopa, Chorra, Vilonopa, Chorra, Dorami, Hurumu, and Gugurane, Yayu Dorami, forests. Jurumu So y for Yayo. this study purpose, Para este we did estudio two hicimos main activities. The first one is diferentes actividades. La ethnomycology primera survey. fue una This encuesta survey mainly etnomicológica involved women. donde That means about participaron 80% of principalmente las mujeres. individuals Un involved in 80% this survey de were los women. So for the purpose, entrevistados we fueron did mujeres household y interview para that ello involved hicimos about entrevistas por hogar, 1,189 1.189 households. hogares. And we did key informant interview that También involved hicimos 20 entrevistas de actores elders, and we importantes did con finally a 20 focus group mayores discussion, y una 3 discusión de groups grupo in each en warada, 3 and grupos these en 3 cada groups constitute
subciudad y los grupos and estaban formados rituals. por After 8 o the 10 ethnomusicological individuos. survey, we Después de esta did a wild encuesta, mushroom hicimos survey un from estudio, the una forest encuesta de and the los study hongos area. So silvestres for this en purpose, estas we áreas y para established ello a sampling plot, establecimos tierras 20, I de mean, muestreo, 50 by 2 meters for 50 sporocarpus metros sampling. por 2 So the metros, sporocarpus sampling was conducted y esto se during realizó the rainy season durante la estación de one, lluvias for 1 year. en So un after año, this, durante todo el after año. doing this, Después the de main esta findings actividad, from las our study was principales from the mycological survey, perspectivas we o collected a descubrimientos total of de la 51 wild encuesta mushrooms, fue que and among these, recogimos about 21 51 species were hongos silvestres y de entre categorized ellos as 21 especies se categorizaron edible como species. We have comestibles. got important wild mushroom species like, Tenemos unos as you hongos can see from the bastante picture, like importantes, como a pueden ver en Macrorhizota esta foto, en species cuanto a that los is datos edible and most de preferred by the taxonomía. local communities in the study area. And also En we estas have got comunidades que hemos estudiado, Scleroderma type of hemos species, which is a encontrado las chromatodermal especies species that is Scleroderma y important for Macrolepiota, que es the importante la mycorrhizal erosion, I Scleroderma, mean the es importante mutual para la relationship of the plants and the relación fungus. de And we las have got plantas y de also los this kind of hongos. También hemos species, which is called encontrado Tylophilus, los which we characterize Tilopilus, esta as a especie certified caracterizada biomass como, producer como un species, productor de and which is biomasa, also edible species. que And también more es importantly, comestible, this y sobre species todo, also esta ectomycorrhizal especie species. We have found a number es of importante para la comunidad. different saprophytic Hemos type of species. encontrado Here you diferentes can see especies, the como por I ejemplo mean Agaricus species el tipo that can Agaricus, be cultivated que se puede artificially using cultivar de locally forma artificial available usando materials, and los they are materiales also edible locales species. And disponibles. we have got also También different tenemos types of diferentes tipos poisonous species like de lepiota especies species, as you venenosas, can como see. la lepiota. So these are some of the Y main estas son algunos de los taxa that principales we found from the de las forests. principales especies que These hemos encontrado en taxas nuestros are bosques important ecologically y que son and also importantes a nivel socioeconomically because of económico their y edibility. I mean, they can socioeconómico y be used for ecológico, y se edible pueden purpose as utilizar well as for medicinal como purpose. elementos From the comestibles y ethnomycological con objetivos survey, the medicinales. first thing En la that encuesta we assess is the etnomicológica knowledge of the local community establecimos about wild evaluamos mushroom. el So conocimiento from local this, sobre estos for this hongos purpose, silvestres, we y para prepared ello a card preparamos una like this, tarjeta the como card that esta que you están see viendo in the picture, a so la, that we a try la to derecha, show the local communities para during the mostrarles survey a las and to comunidades en identify esta which encuesta species they know locally. eh, para So poder from this saber study, we qué found especies that there were conocen. Y de significant aquí descubrimos que differences habían in the aggregate diferencias knowledge of mushrooms significativas by en el the respondents, conocimiento and the agregado de estos majority hongos could por able los to entrevistados. La identify mayoría and pudo label at least a identificar minimum of five y species, clasificar and un mínimo also de 5 of especies. the total Del individuals total interviewed de for los the mycological survey, individuos about entrevistados, 24% don't differentiate 24% mushrooms. That means el their knowledge 24% no of mushroom diferenciaba ningún hongo. Su is minimal. conocimiento, por And tanto, most es mínimo importantly, we en found este that porcentaje. gender appeared También to have a descubrimos que significant el connection género knowledge. So tenía mostly men, that means about vimos una gran diferencia en género. 61%, La could mayoría de las accurately identify mujeres, el and 61%, label podían mushrooms compared to identificar y the men that clasificar we los hongos comparado investigate con los in the hombres study que area. And entrevistamos en esta zona. interestingly, the local Uno de los communities have aspectos más established interesantes es que la comunidad comprehensive local ha establecido una taxonomy for specific species. As you can etnotaxonomía see, for about 7 completa or para 8 las species, they have their especies own local específicas. Ellos taxonomy tienen for sus nombres the different locales species. como For example, taxonomía para estas they call especies. Por ejemplo, chome, like llaman for chome those termitomycetes para species, las and this word termitomicetos. chome usually applied for Chome, those esto se edible usa species and most preferred para by the nombrar a las local especies communities. comestibles And similarly, they have preferidas de la different comunidad. local También names for tienen Calvatia, diferentes nombres locales para la Lycopodon, calvatia, Macrolepeta, Agaricus, para los Lycoporus, pedos del and lobo, el pollo del psilocybin bosque, species, as you can see los hongos in the psilocibios, slide. como pueden ver en esta As to the diapositiva. mushroom collection, En cuanto a la habitats, and recolección de seasonal los hongos, el availability, hábito
el hábitat de los From mismos the y la study area, disponibilidad we can estacional see that del mushroom estudio, collection podemos is not ver que la common recolección de los practice, even hongos though no there es una are a práctica wide number of extendida, species, and aunque most haya of these conocimiento de species las are especies y evergreen, estas especies and the sean collection comestibles. is not La a common recolección practice no by es the local común communities, but entre las about 80, comunidades. I mean El 52% have 52% information of the tiene medicinal and información food value, sobre el but uso still they alimenticio don't medicinal, use these pero no lo species usan en este right now. momento. And very few Y muy pocos participants in the participan, survey, they could muy pocos participate in the de los collection for food entrevistados and medicinal dijeron que participaban en la purposes. recolección As de to estos the hongos habitats, para knowledge of con wild objetivos mushrooms, medicinales. En cuanto a sus it hábitos, differ from Warada to Warada, varían but from the survey de un in distrito a general, we otro. could De identify la about encuesta five pudimos different ecological identificar 5 modes or habitat from which the hábitos local ecológicos communities can diferentes locate or found wild mushrooms abundantly. donde And las these comunidades habitats pueden are encontrarlos de natural forma forest, abundante. Y on estos hábitats garden, son agricultural los bosques land, grazing naturales, forest, los and huertos grazing personales, la areas tierra are agrícola, identified los as the bosques de main plantación y las growing tierras de pastoreo, areas que for son las principales wild áreas mushroom. para As estos the hongos seasonal availability silvestres. and En in cuanto a la all the disponibilidad waredas that we did estacional, en todos los study distritos donde indicated hicimos el that estudio, indicaron que the major rainy season, which is ranging eh, la from June up to la September, is principal época de the lluvia, main que es de season junio a where septiembre, wild es la mushrooms can estación be en la que available estos abundantly. hongos But están the peak season disponibles. for wild Y mushrooms la can be estación found más alta abundantly is in July, es where the en rain julio, fall is high do- according to the donde los information niveles de that we precipitaciones es collected. But most mayor, de importantly, acuerdo that con la we información could que hemos find recogido. from the study Sobre is todo, pudimos hypochondrous species, like the descubrir species that you can see especies como la que pueden haber from aquí en in the picture. en la foto. The local communities indicated that this Y las species has a comunidades kind of indicaron que reverse estas canopy. especies That means they can see it pueden only during the dry season, verse growing solo durante la estación de on a live lluvias tree. So this is the en un exceptional. árbol Other species, according con to vida. the respondents, other De acuerdo species con los can be found entrevistados, también only se pueden in the encontrar rainy otras season. especies As to también que the solo status se and the dan en esta potential estación de threats of lluvias. wild En cuanto al mushrooms, estatus y las most amenazas of the local potenciales para estos communities hongos silvestres en las perceived that comunidades locales, the la status mayoría of perciben que wild el estatus de mushrooms estos in their hongos area silvestres is en sus zonas decreasing. está The only disminuyendo. exceptional Warada is Durami. El único They distrito indicated that es wild mushroom is increasing in the Urumu, area. Otherwise, que the ha five indicado que está different aumentando. Waradas, I mean Doramni, the local perdón. communities in this studies area Las indicated comunidades that locales wild mushrooms are indicaron que decreasing los from hongos time están to time because of disminuyendo different reasons. de Among the dependiendo de different diferentes reasons for the regiones, degradation menos or the en decrease Doromi. of O wild algunas de las mushrooms regiones in the fueron surrounding, la they mentioned that deforestación. deforestation took Mencionaron que esta priority. That means deforestación in the study es una areas, causa deforestation is increasing que está from time to time. Because aumentando of that, cada vez the más wild mushrooms are y por ello decreasing los because hongos they silvestres consider están forest is one disminuyendo of the major y lo habitat in which they consideran could uno de los find different principales wild mushrooms. But due to hábitos deforestation donde se for agricultural encuentran purpose, estos hongos as well as que for debido a la settlement purpose or deforestación other purpose, y otras causas the wild como mushrooms are el decreasing pastoreo from this excesivo, area. And also they also estos mentioned hongos of están grazing fire and disminuyendo. También settlement han and also mencionado, disease por as ejemplo, los probable causes for asentamientos, las wild mushroom enfermedades y los degradations incendios como in their causas para area. la So the disminución de implication los and the hongos. conclusion from Las this implicaciones y las study, we can conclusiones see de este that the estudio, first one podemos is ver from the que study we can see that desde este majority estudio of podemos the ver local que la community mayoría de la involved in this comunidad study involucrada en este are not aware estudio of no es for the consciente edibility as de well as medicinal los use of valores mushrooms. alimenticios y We medicinales de consider los hongos there is a y need for consideramos education que es and necesario awareness creation program mayor to promote educación y responsible sensibilidad para mushroom promover consumption and eh, address the pro- eh, misconception un and the negative consumo de perception estos hongos related to responsibles y wild abordar mushrooms in las this ideas study falsas o conceptos area. falsos, And also we could percepciones negativas sobre identify ellas the en las different zonas. También ecological niche from which identificamos las very few, I mean, diferencias local communities could collect entre las wild edible mushroom for their comunidades para subsistence la recolección purpose. So, sostenible in this reason, in this y regard,
Y en este sentido, debe We have haber to una provide recolección training sostenible program should y be, tenemos que hacer curricular program should be capacitaciones developed in order to que se enhance the deben value of desarrollar the para mushroom through reforzar el sustainable valor de los collection method hongos from the silvestres a través ecological de niche métodos de that the recolección local sostenible. communities indicated, especially in the area Esto lo like indicaron las forest mismas grazing lands comunidades, sobre todo en and las zonas unguarded de bosques area. And naturales there y must be de also a cultivos collaboration efforts should be familiares. Debe haber received from the esfuerzos de study. I mean, conservación from y the study, preservación. from the result, we can see that majority of Hemos the local constatado que la communities mayoría de indicated la that comunidad while mushrooms are indicó que decreasing, estos hongos están showing status of disminuyendo decreasing in this in their area. So en sus sustainable forest zonas management y is una is gestión forestal critical sostenible because es crucial forest degradation in porque their area is la one of the causes for the degradación de los degradation of bosques es la principal wild causa mushrooms in the de la area. So there disminución de must be los sustainable hongos forest silvestres. Debe management haber for una gestión preserving wild mushrooms and the sostenible associated para ethnomycological conservar los knowledge. hongos So silvestres efforts to asociados con el conocimiento counteract deforestation and other threats entomicológico are y también esfuerzos essential. para acabar con la The other is deforestación y otras biodiversity amenazas. conservation, as I have La otra aplicación mentioned y in the conclusión es introduction. la Wild mushrooms conservación de are la the most neglected biodiversidad. non-timber forest products, but Esto currently es el fully producto no integrated in the maderero conservation más practice or in the infrautilizado. conservation Tenemos que activity of the promover forest systems in this actividades de area. We preservación can de estos promote the sistemas biodiversity forestales conservation para through product promover diversification because la while the preservación de la mushrooms, I mean, not all biodiversidad, majority of porque the la species that we mayoría de las found especies from que these hemos forests are encontrado edible en and estos some of bosques them son are also can be comestibles used as y algunos se pueden medicinal. utilizar So if we con usos make a kind of medicinales. awareness Si about the podemos use of these sensibilizar wild sobre estos usos a mushrooms, la we can comunidad, make a product podemos diversification crear so una that with this diversificación de product los diversification productos we can make a biodiversity para conservation together with que local la biodiversidad communities. se conserve And con las also comunidades the last one locales. is about Por the último, cultivation. As I have mentioned earlier, eh, sobre el majority of cultivo, the como he species that mencionado we antes, la mayoría found de are las especies que saprophytic hemos species. That encontrado means son we can make saprofíticas a cultivation of y these podemos species cultivar using estas the locally especies de available forma material, local, con so el that if material we disponible. provide some kind of Para cultivation ello, training for tenemos que darles the local capacitaciones communities, para las comunidades they can produce mushroom para que in puedan order to use for producir for hongos, their subsistence purpose, as para well que as lo in order utilicen to pues, sell para in the mejorar sus local medios market de so that vida they can y los puedan generate vender en el income in mercado order local to y generar support their ingresos para livelihood. apoyar So this sus is medios de the vida. presentation I have. Thank you Saprofitas for your attention. son las especies. Esta es la presentación. Gracias por su Thank you, atención. Dr. Tatek, for the nice Gracias, doctor presentation Tatek, por esta and presentación also on time. y por hacerlo a tiempo. Dear participants, if you have Queridos questions, participantes, si comments tienen preguntas o for Dr. Tatek, comentarios para el please doctor Tatek, keep it with you por or send favor, us in the comments section. envíenlas en la sección de And comentarios, de now we preguntas will y continue with the respuestas. second Y vamos a continuar presentation. con la segunda The second presentación. presentation is socioeconomic assessment Es of non-timber la forest evaluación products in socioeconómica Yayu de los productos forestales no Coffee madereros Forest en la Biosphere Reserve, to be en la presented reserva by de la Dr. biosfera Jonas de Johannes. Yayu, que lo va a Dr. presentar el Jonas doctor Jonas Johannes is Johannes, also senior que researcher también es in un Ethiopian investigador Forestry principal Development, en el Forest Instituto Products de Innovation Desarrollo Training Forestal de Research and Etiopía, Training Center. en Dr. el Jonas, a Centro de PhD in Capacitaciones y Forest Desarrollo. Tiene un Ecology, doctorado and en as I said, ecología is senior forestal researcher in our y research es center. un investigador So, Dr. principal en Jonas, nuestro centro de now you investigación. can Doctor proceed. Jonas You tiene la have palabra, 20 puede minutes. The floor realizar is su yours, Dr. presentación. Jonas. Tiene 20 minutos. Okay, thank you very much, Dr. Wallen, for introducing me. Gracias, doctor Wallen, Okay, I por will be esta in presentación. touch with the required time. Voy a intentar ceñirme al tiempo. Is my slide visible? ¿Se puede ver mi Yes. presentación? Sí. Okay. Sorry, Okay. doctor, can you make it full screen? Yeah. Is it now visible? Yeah, it's okay now. Thank you.
Okay, thank you Sí, very ya la much. podemos ver, gracias. Okay, just to shorten my title, it is a socioeconomic assessment of Es measuring the una forest evaluación products in the Yayu forest socioeconómica de los biosphere. principales productos no This is madereros en esta my content biosfera of what we Yayu. should talk about. On the Este background es el and resumen de the lo que voy a objective of hablar, the study, los orígenes y objetivos then del it's followed by a method estudio, of los editorial métodos de production la reviews. recolección de And based on this información. data, I will also present or talk about Voy a the presentar summary también los results, resultados then describe preliminares what's basados en clear esta with recolección de measurement información impact of y products voy a from the hacer Yayu forest un biosphere. resumen de los principales And based productos on no all these madereros de data esta and biosfera results, I Yayu. will talk about the conclusion Voy a and hablar recommendation. de los Well, resultados y Ethiopia de las has wide open recomendaciones. ecological Etiopía zones, tiene diferentes commonly zonas classified into agroecológicas highlands. These are areas above en 1,500 zonas meters montañosas above sea level and below that it de is considered as 650, lowlands. 6.500 These a diverse 7.000. geographic features has contributed Esto to various supone ecosystem a formation, una gran which put diversidad. our countries the top 25 biodiversity Nuestro país se richest encuentra countries in the world. And for de los example, about principales países del 6,500 to mundo con 7,000 estas especies. species of or higher plants are Tenemos estimated to exist in 6.500 Ethiopia, a 7.000 of which especies que 12% of existen them en are Etiopía endemic. y el 12% de ellas son And among endémicas. the different forest ecosystem found in the En country, cuanto a los diferentes the ecosistemas del southwestern part país, en la it parte contain about suroeste 56% of the tiene forest un cover is found in this 56% de la region. cobertura forestal And de la among the four región. biosphere reserve, which is Y recognized entre by todas UNESCO, las reservas de la just to show you biosfera some of reconocida the por graphs, UNESCO, what we have aquí seen la is pueden there ver are en a el total of gráfico, en 5 el mapa. biosphere recognized by Hay UNESCO. 5 The first one biosferas is Tana, reconocidas which is found in the northwestern parts of the country. The por other UNESCO. four La primera biosphere es is found in the está en el southwestern part noroeste of the y country. las This otras is the 4 en el area where suroeste. Yayu forest cover. Aquí The biosphere is es la found. This zona is the de Kafa Yayu, forest biosphere, esta es la de and this one Cafa, is the Shaka forest biosphere, and the last one is Chaca y the la Mejaman última es forest biosphere. Mejerman. So among the four biosphere reserves, the En Yayu cuanto a Forest Biosphere, which was las established 4 in 2010, was by far the reservas de las largest in terms of biosferas que se establecieron areas en el coverage. 2010 And the biosphere forest son, includes the eastern Afro-Untari incluyen biodiversity hotspot and an áreas important de birdlife area, which biodiversidad is oriental significant. Not afromontana only y con that, this biosphere áreas also de contains aves the last remaining importantes. También Afro-Montane tienen cloud las and últimas rainforest fragments, which also contain fragmentos the nubosos wild y cooperative regime. forestales Just by the way, for afromontanos. information, Ethiopia is the Para only informar, countries Etiopía es that el único contain país que contiene wild coffee gene pool. eh, And as I have bosques said, de this is café one of the largest silvestres. area in terms of its Es una carbon de las footprint. It's zonas about mayores. Se trata de 1,721,000 hectares. 160.000 The altitude ranges between 1,140 up to 2,160 meters hectáreas above sea level. y la altitud The varía entre ambient temperature 1.140 y varies between 0.7 to 2.562. La 0.6 degrees temperatura oscila Celsius, entre and the 12,7 mean grados y rainfall is 26,1 around grados 2,960 y las millimeter, and the minimum precipitaciones is son 1,400, de and the maximum 2.100 annual miligramos. rainfall is La cantidad 3,000 mínima even above 1.400 y that. la máxima So there's almost 3.000. rainfall throughout the year, except at the end of La January lluvia and also in se November. da a lo largo del And the año, excepto en biosphere noviembre y classified al into finales de three enero. management zone. The En la core area, this is la the green zona part, núcleo en verde, which no one is allowed to do esta es la anything in parte this area except donde for nadie puede monitoring and research entrar, purpose. Otherwise, anything is solo taken se from utiliza the para sphere. la The other part is the investigación. buffer zone. Las otras partes son las zonas de The yellow part amortiguación en connects the amarillo transition area and que the conectan con core la area. zona de In this area, transición. sometimes the local En community claim estas zonas because they are allowed to del núcleo cultivate entran la coffees and comunidad. extracting En las different zonas de kinds of transiciones non-commodities donde la products in this comunidad area. pueden The largest cultivar. part contains La the transition parte area, which cover about mayor 70% of cubre el the area. 70% This is the de la area where other zona land en el usabilities are área de la located, such transición. as settlements, Aquí se establecen los agricultural practices, grazing asentamientos, las lands, prácticas woodland, and other culturales, el activities are also found pastoreo in this area. y The otras total number of population actividades. estimated about La población es de 154,300, and like 154.000 in any other parts of the country, agriculture is the mainstay y la economy agricultura es la for the principal fuente community. económica de la And comunidad en this estas biosphere community zonas. living around Las this part comunidades are que viven strongly en connected este with bosque it. están muy And in order conectadas to con la economically sustain biosfera themselves, they obtain y various para kinds of sostenerse de forma products and económica services from obtienen this productos y biosphere. servicios de la And yet, biosfera. how this household interact
Entonces, ¿cómo interactúan estas familias con la biosfera, cultivando y produciendo café y también extrayendo diferentes productos no madereros? Estos productos no madereros no se conocen lo suficientemente, aunque se comercian de forma local e internacionalmente durante siglos. Tienen diferentes usos industriales, pueden brindar diferentes modos de vida alternativos y sostenibles. Y mi presentación se centrará en una comparación para los principales productos no madereros y sus retos en esta zona de Yayu. Obtuvimos diferentes tipos de data o de información. La primera, la información primaria, y realizamos entrevistas, discusiones de grupo y a veces encuestas por familia. Estos datos se recogieron entre mayo y junio de 2023. Todos los distritos, que son 6, la Woreda en etíope es el nivel de distrito. Y de estas 6 Woredas o distritos, también seleccionamos 18 quebeles, que es el nivel de subciudad o de pueblo. Es el nivel más pequeño a nivel administrativo en Etiopía. Y aquí es donde fueron las zonas que consideramos para estos estudios. También utilizamos como información secundaria documentos de ONGs, del gobierno, publicadas por diferentes académicos, científicos y publicadas en diferentes instituciones. Y a veces también hicimos referencias a diferentes intervenciones realizadas por ONGs que trabajan en esta zona de Yayu. Dentro de los resultados preliminares se descubrió diferentes roles de género en cuanto a la recolección de los productos forestales no madereros. Como pueden ver en esta gráfica, se trata de una actividad dominada por los hombres, excepto por la recolección de leña para el fuego, que lo realizan las mujeres principalmente, para que lo use la familia. En el caso de los frutos silvestres, la recolectan principalmente los jóvenes. En cuanto a las rentas anuales, también muestran los entrevistados respondieron sobre sus ingresos. Como se esperaba, el café es la principal contribución a su renta, que mostraron que ganarán más de 35,000 birr etíopes, que es equivalente a $616 americanos. También las especies y la miel, que también han contribuido de forma monetaria a la comunidad. Aquí vemos la proporción de las mujeres que ganan su renta o sus ingresos de estos productos, excepto para el distrito de Urumu. Casi todos los distritos, en ellos las mujeres ganaron una cantidad de dinero vendiendo este tipo de productos. Aquí también hemos incluido a las mujeres y a los hombres sobre su percepción del valor añadido de estos productos no madereros. En la comunidad de Dorori, excepto esta comunidad, en el resto no hay una percepción de que estos productos aporten un valor añadido, donde no se centran tanto en la recolección de estos productos. Hem- Hemos usado un cuestionario para saber sobre la percepción de los entrevistados en los factores que contribuyen al declive de los productos forestales no madereros en Yayu. Como pueden leer, según este gráfico, los factores varían de un distrito a otro. Por ejemplo, en Jurumu,
en el distrito de Furumu, la deforestación es el principal factor para la disminución de estos productos. También en Algesasha, pero en Vilonova se trata de una gestión deficiente de estos productos. En Yayu, la principal razón es la explotación, la sobreexplotación de estos productos, y en Doreni, la expansión agrícola. En Yayu, mejor dicho, es la cosecha excesiva. Y estos son los factores que han contribuido en el declive de estos productos. Cuando queremos realizar una intervención, tenemos que tener en cuenta qué tipo de intervención realizar según estas causas. No se trata de, no hay no los mismos factores en todos los distritos. Aquí tenemos una perspectiva general sobre los principales productos forestales no madereros. El café, como sabemos, en esta biosfera se considera el origen genético del café arábica. En algunos informes se han establecido que más del 70% de la población depende económicamente del café. Las comunidades dependen del cultivo del café en su procesado o el mercadeo. Más del 70% dependen de ellos. Se cultiva de forma silvestre o en huertos o en sistemas semiboscosos. La producción anual es más de 30.000 toneladas. Y en cuanto a la participación, la recolección del café, los dos géneros participan. Sin embargo, la selección y el secado del café es la responsabilidad de las mujeres. En cuanto al papel en el mercadeo, en el pasado se- ah, antes eran las mujeres las que tenían este papel y ahora son los hombres. Algunos de los retos principales es la deforestación, la conversión de la tierra en tierra agrícola. Esto ha dado lugar a retos grandes en la comunidad debido al aumento de la población. Se ha indicado que en los últimos 30 años se ha perdido un 60% de los bosques por la gestión eh, y el aumento de la población. Otros retos es la falta de pro- de tecnología, falta de producción mejorada, y no se están beneficiando de estos sistemas tecnológicos modernos. Las enfermedades es otro factor y el cambio climático tiene un gran impacto en la irrupción e interrupción de la morfología del florecimiento del café. El mercadeo es otro reto en cuanto a la producción, el mercadeo es un reto para la comunidad. El segundo producto no maderero son las especies. La familia de Zingiberáceas son muy importantes en esta zona, y aquí tenemos el Afromomum, la cúrcuma y el zingiber. Aquí los pueden ver en las fotografías. Los frutos son elementos comerciales. En zingiber y en cúrcuma está aumentando la importancia comparado con otros productos. Las especies son las segundas más importantes en cuanto a los beneficios. El cardamomo se ha cosechado principalmente de forma silvestre. La cúrcuma y el jengibre se realizan en huertos o sistemas semiboscosos. Y aquí las mujeres son los principales actores en cuanto a la cúrcuma y a la producción de la cúrcuma y el jengibre. Los retos principales son los mismos que los anteriores: deforestación y degradación de la tierra, también la competencia. Por ejemplo, los animales silvestres les encanta comer estos frutos y los seres humanos compiten con ellos. La proximidad a la población, sobre todo para las mujeres,
Voy a hablar más, de forma más detallada en mi siguiente presentación. Las mujeres, para para ellas estos recursos son principales. Sus objetivos es siempre preparar la comida, y es otro reto para las mujeres. El mercadeo en cuanto a la producción es un reto principal. Aquí la producción, el procesado y la tecnología es muy obsoleta y no se benefician de ella. También el cambio climático, sobre todo en el cambio de las precipitaciones, están teniendo un impacto en las plantas. Las otras, el otro producto es la miel, debido a los elementos geológicos. Tenemos una gran cantidad de plantas en floración. Es una práctica muy común en en el área, y se hace en huertos o sistemas semiboscosos. Es principal fuente de alimenticia y de ingreso. La producción de miel se hace normalmente de forma tradicional, pero, pero también se usan algunas colmenas modernas. Normalmente se producen 20 kilos de colmenas al año. En cuanto a los roles de género, son los hombres los principales actores que recogen las colmenas que se encuentran en los árboles. Las mujeres no participan mucho en estas actividades porque ya tienen otras tareas en casa. Los retos principales es la destrucción de los recursos base. Faltan métodos modernos de apicultura porque utilizan los métodos tradicionales, y hay un pequeño número de apicultores que utilizan sistemas modernos. Aquí, por ejemplo, esto es una colmena que puede beneficiar mucho a las comunidades, pero no se ven tanto este tipo. Estas se utilizaban en el 78. Se pueden producir de forma muy fácil utilizando materias locales, y es fácil de quitar el compost. Pero no se puede ver en estas zonas donde eh, los retos es que faltan estos tipos de, de instalaciones. También tenemos como reto la falta de la mano de obra capacitada, las plagas y los depredadores. Es también otro reto. Y la tecnología de la apicultura es otra laguna en la zona. El otro producto son los hongos. Hemos encontrado diferentes especies en la área porque aquí tenemos un suelo muy rico en materia orgánica. La temperatura es suave y la humedad es favorable para la aparición de estos hongos. Podemos encontrar una gran diversidad de hongos en este área, que se pueden cultivar en huertos o en sistemas silvestres y semiboscosos. Eh, en Etiopía, en Etiopía hay una falta de nutrientes, y los hongos son muy ricos en proteínas y se podrían utilizar como fuente de nutrición. Tenemos el café Ganoderma,
Este es uno de los hongos más utilizados por los chinos y podemos encontrar todas estas especies en esta zona. eh, y- En esta zona que es principal zona cafetera, en 2004 se descubrieron plantas de café descafeinado arábica de forma natural y es una de las zonas principales de café Ganoderma. Y esto es uno de los mejores remedios para la medicina, considerado también para la administración de medicamentos estadounidenses. Si usamos este café, podremos crear una marca para vender en el mercado internacional, porque hay diferentes cafés descafeinados y Ganoderma. Estos recursos están muy descuidados por la comunidad y se podrían utilizar para generar ingresos y también para el país. Los principales retos de este producto es la deforestación y la degradación, el bajo nivel de investigación, los competidores en el sector, porque los animales se comen estos hongos, la falta de capacitación en el cultivo de hongos, la falta de promoción, la falta de instalaciones de mercado y el cambio climático tienen un gran impacto en estos productos. En cuanto a la irregularidad de la caída de precipitaciones en la zona. Por último, el último producto son las plantas comestibles silvestres y medicinales, que son diversas, que se encuentran en los huertos, en los sistemas semiboscosos y silvestres. En cuanto a las plantas medicinales, un estudio que se realizó encontró más de 70 plantas medicinales. En cuanto a su contribución, encontramos diferentes hierbas, árboles, arbustos. es- Se utilizan principalmente para el consumo de humanos y de animales. Es una práctica que realiza la comunidad de utilizar estas plantas con usos medicinales. Se establecieron más de 90 plantas comestibles en zonas semi-domesticadas y silvestres. Y los géneros más abundantes son las moráceas, rutáceas, poáceas, fabáceas y solanáceas y se recogen durante otras actividades en busca de medicamentos tradicionales. No lo recogen de forma eh, a propósito. Cuando van al bosque para realizar otras actividades, entonces las recogen. En uno de los distritos establecimos diferentes especies que se pueden utilizar en la comunidad local, por ejemplo, la amaranto de tépalos cortos, que se usan las hojas para obtener proteínas y vitaminas. Aquí tenemos la solanácea negra, que se utiliza como nutriente. Aquí tenemos las frambuesas que se encuentran en la zona y también la baya de agua que se encuentra aquí. Que se utiliza como medicinales, pero como no estamos analizando estas especies en cuanto al sistema, al valor nutritivo, no estamos explotando estos recursos. Los principales recursos de de este producto no maderero, como hemos visto, la deforestación y la degradación forestal, el exceso de pastoreo y la expansión agrícola, la falta de conocimiento científico, como he dicho antes, en cuanto a sus propiedades nutritivas
la competencia con los animales silvestres. También hay falta de procesado de post cosecha, de preparación y de almacenaje. Y el mercadeo. No hay un mercado formal para vender estos productos. Por último, en cuanto a la conclusión de la recomendación, esta zona Yayu tiene fuentes ricas con diversos productos no madereros y esto se espera que aumente no solo en el país, sino a nivel internacional, pero la degradación, la explotación y los impactos ecológicos, así como la falta de gestión y de la integración del mercado es un reto y nos tenemos que centrar en ello. La integración de estos productos en la investigación y en el desarrollo efectivo del cultivo, la cosecha y los métodos de procesado es fundamental para un uso sostenible y para la salud de esta zona. La investigación y el desarrollo es necesario para asegurar una sostenibilidad a largo plazo de estos productos y mantener el valor cultural y materializar su potencial económico. Necesitamos esfuerzos en la comunicación, en crear una comunicación eficiente entre todos los actores. Necesitamos colaboración entre todos los sectores, creación de redes, gestión del conocimiento y compartir la información entre todas las partes interesadas para beneficiarnos de estos tesoros que tenemos en la zona forestal de Yayu. Gracias por escuchar mi Thank you, presentación. Dr. Jonas, for the nice presentation Gracias, of doctor the Jonas, por socioeconomic esta assessment of fantástica major presentación. forest products in Yayu Coffee Forest Biosphere Reserve. With this, we have Con finalized esto the two presentations of hemos finalizado las dos session one. presentaciones de la So sesión now we will 1 proceed to the next y ahora 20 vamos a minutes pasar. in questions Tenemos 20 and minutos answers. para preguntas So y participants respuestas with sobre questions estas can raise hands. presentaciones. Los And participantes pueden levantar la but mano. we have received Hemos two questions recibido dos for Dr. preguntas Tatak for the para el first doctor presentation, Tatet, el primer Ethnoecology and Wild Mushrooms. panelista. So Dr. Tatak can react. The Doctor first, I Tatet, have already forwarded to him. ya te he So the mandado first las question preguntas. was, La do you primera have era, any plan to establish ¿tienen algún a plan permanent plot para to crear collect wild una edible mushroom parcela permanente yield para in this recoger study area? hongos en If there estas is zonas already established permanent estudiadas? plot, could you ¿Se ha briefly establecido explain una it? parcela That was the para first esto? question ¿Puede from the explicar? participant. The second question Esta fue was, la primera. ¿Puede explicar cómo lo han hecho? do the Esta fue la local primera community pregunta. use the ¿La comunidad mushrooms local as a food? utiliza estos hongos These are the silvestres two como comida? questions I Estas son received las dos so far. preguntas que he recibido So hasta ahora. let Dr. Vamos Tatak a react to dejar this que el and we will doctor Tatek continue receiving responda the next y questions. seguiremos Dr. recibiendo Tatak, the floor is yours. preguntas. Gracias, doctor Okay, Tatek. thank you for the questions. Gracias por las preguntas. Yeah, actually, when we did this Cuando hicimos study, este estudio, we did a kind of survey in the forests, establecimos un estudio en el bosque, estableciendo parcelas, y estas parcelas no eran permanentes. Por ello no pudimos establecer los aspectos de biodiversidad de estos hongos silvestres en esta zona. Por ello, mejor dicho, pudimos establecer esta biodiversidad. Como he dicho, en el país, la biodiversidad de los hongos silvestres y el conocimiento sobre estos hongos es mínimo. La representación en la literatura también es mínimo. No se encuentran en la base de datos del país. Por eso necesitamos recoger o hacer un estudio, una encuesta, recoger información en esta encuesta, no solo en un año, sino durante 2 o 3 años, hacer muestreo en esta zona forestal
para wild mushroom eh, in these forests. So obtener in the esta future, información de we are los hongos planning to silvestres en estos establish bosques. En el permanent futuro plot, vamos a establecer and parcelas conduct survey in permanentes these y plots for realizar consecutive estudios 3 or 2 years, so durante that we can 2 o 3 say años para something que about the podamos publicar biodiversity información of sobre wild la mushrooms biodiversidad de los from hongos this silvestres forest. So en hopefully este we will do bosque. this by Esperamos poder establishing realizar permanent plots. esto The second estableciendo question about las do parcelas the local permanentes. La community segunda use wild pregunta mushrooms? sobre el Yes, uso de la in my comunidad. presentation, Sí, en mi presentación I said very few dije individuals could que muy participate, pocos could individuos o participate in the personas collection and realizaban la utilization of recolección de wild los y el mushroom. For uso y example, usaban estos hongos. Por ejemplo, about 75 el individuals they 25% de los indicated that they individuos indicaron randomly collect wild mushroom que los from recogen de forests forma and arbitraria del use for bosque their y los household usan consumptions. para sus But the hogares, para el majority consumo de sus do hogares, not pero use la wild mayoría no los mushrooms. usan, So these nos are the usan los questions that I have, silvestres. Dr. Wala. Estas son las preguntas que había recibido del doctor Ubalem. Thank Espero you, haber Dr. respondido. Tatak. Now I have received Gracias, 2 more doctor questions for you. Tate. I think Tengo otras 2 participants preguntas. Creo que los participantes can pueden present, but in any case, this is presentar, in a written form. pero The first question como from están Hapte escritas, is la voy a leer. De why, Hapte dice, Dr. ¿por Tatak, qué why is the name given el for nombre mushroom dado al couldn't be hongo o a listed la seta as treat no se ha podido since they are discouraging establecer its como una conservation amenaza? and management? Porque este nombre Yeah. desalenta There su is actually one, conservación y but su I will let gestión. you know. Okay. Voy a leer Let también me la react segunda. the first one. Bueno, voy a Actually, responder the mejor a la name primera. associated El nombre with asociado some of the y species, común de algunas de estas the name given especies, associated with for some el species nombre que is a les discouraging dan word. For es una example, from palabra the list, desalentadora let me en la lista. read maybe. Déjeme leer. Yeah. For example, for the Por Calvatia, ejemplo, Calvatia is para la one of the calvatia, edible species that we es una de found las from the especies forests, comestibles que hemos and the local encontrado en communities en el they bosque, call it y las like comunidades la llaman Dufanjarsa. That means it's kind Gufanjarsa, of this name has a negative association y es with un the species. nombre So que tiene this name by itself un discouraging sentido the peyorativo utilization of this y species by the desalienta local el community. consumo de So esta we consider especie. such kind of negative perception Y toward esta these percepción negativa valuable wild mushrooms frente a estos discourages hongos their silvestres utilization. So eh, la we consideramos como recommended un that elemento, un such kind of indicador discouraging desalentador, y attitudes recomendamos que esta can be actitud improved through negativa awareness creation pueda about cambiar a the través de la implications of sensibilización the del use of uso mushroom for various de estos purposes. So hongos we are para going diferentes to do a kind of objetivos. Vamos a awareness realizar creations and a kind of training actividades de about the sensibilización y use so that capacitaciones sobre los usos para poder encourage people to use, eh, to use irresponsible animar a utilization las of the species. comunidades a usar estos hongos. Thank you, Dr. Tatak. The next Gracias, doctor question Tatet. La siguiente pregunta. is, in your study, En you su have estudio addressed some ya ILK, ha I don't know the abordado, abbreviation of ILK, that can be considered for the future for no mushroom sé, ILK, que es la conservation and should abreviación. be ignored through training. That is a ¿Han question. abordado algún ILK que se puede In your study, considerar? you have addressed ILK, sorry, ILK. what's the ILK? I mean, ¿Qué es ILK? indigenous local knowledge. Es el conocimiento indígena de los locales que se puede considerar para el futuro, para la conservación de los hongos. Yes, yes. Yeah. Sí, Yeah. se trata Actually, del I conocimiento already, indígena. the indigenous local knowledge El about conocimiento I mean, indígena local that is associated with the está taxonomy of asociado the con la species is taxonomía de las discouraging, so this especies y should es be improved desalentador. through Se debe awareness and mejorar training that a I través already de answered. capacitaciones de sensibilización, como he dicho anteriormente. Okay, thank you, Dr. Tatak. Gracias, doctor Tatet. Any additional question? ¿Hay For Dr. alguna Jonas as well? pregunta? También para Of doctor course, if there Jonas. are questions. Any comment? Any reflection?
¿Algún comentario, alguna reflexión? There are no questions. No I hay think we can proceed with the next preguntas. Si presentation. no es así, podemos pasar a la siguiente presentación. Sorry, I think there is one question from Mr. Abaratas Faye. Creo que hay una Yes, pregunta yes. del señor Aber Tesfaye. Okay. No, I have seen one question, Mr. Farada Masarat. No, veo la pregunta del señor How we Ferede collaborate with Meseret. findings ¿Cómo with other colaboramos con biospheres estos reserves because descubrimientos con four otras biosphere reserves biosferas? are interlinked Porque with las each other. 4 This is one reservas question. I están have not seen, relacionadas. Abaratas ¿Cómo Faye's question, colaboramos but con Dr. estos Tatak, just proceed descubrimientos with entre it todas las biosferas? and we will see Doctor Abaratas' Tatet question. puede responder a esta pregunta y luego vamos a la otra. Hello. Okay. Abarra has raised the hand. I have seen Haber her, levantado la but mano. let Ok. first Tatak, Tatak is, Vamos a okay. dejar a Abarra. Tatek que responda. Hello. Bueno, Yes, Aberra, yes. Please, you adelante. can proceed. Hola. Abarra. Sí, Okay. Yes. Yes. Good. sí. Could you Yes. hear me? ¿Me Yes, oyen? we can hear you. Sí. Okay. Yeah. My question is Mi pregunta goes to es Dr. Tatak. para el doctor Tatet. First of all, I would like to thank Primero me you, gustaría the two presenters, agradecerles Dr. Tatak a and los dos Dr. panelistas, Jonas. al doctor Tatek y My question Jonas. is, as you know, in the southwestern Como saben, en el suroeste, forest, where en los bosques del suroeste, biosphere is found, there are a lot donde of se encuentran las biospheres. biosferas, So, hay muchas biosferas, could you no solo la de address, Yayu. do you see the comparative result of mushrooms Este resultado along comparativo de los different resultados de los hongos biosphere reserves? Because se it is, producen en I otras think it is very biosferas, important porque creo que es muy address importante the management issue for abordar el problema de la gestión en estas biosferas y de la gestión de estos productos no madereros. You can react with Dr. Abarra's first Doctor question. Tatet puede responder a la And, pregunta del the doctor next Aberra. question will be Y la for both of siguiente you. pregunta But first, es para Abarra's question. ambos, pero primero la pregunta de Aberra. Okay. I think if I understood very Creo que well si he the entendido question bien from la pregunta Aberra, de Aberra, one of the possibility for the una de las conservation posibilidades and para la development conservación y of el the desarrollo forest by the de los local bosques a través de communities, las comunidades increasing locales the es benefits that the mejorar local los community beneficios que can las be derived from comunidades the forest pueden resources, obtener de be los it recursos a forestales, biosphere ya sean or de la like biosfera o ምንድን ነበር ይሄ አሁን የተነገረን el orador habla en amárico, en el idioma local de Etiopía. Sorry, I forgot the word that He Aberra olvidado la said. I palabra mean, that que ha the dicho way the Aberra, local communities cómo can lo ha conserve and explicado, protect their forests. cómo pueden So conservar y whatsoever proteger. the Sin methodologies that embargo, we have to la conserve and metodología develop que the tenemos que forest, we realizar have para to increase the desarrollar benefits estos that the local bosques es communities can mejorar los derive from this beneficios que pueden activity. obtener las So one comunidades of locales de estos the bosques incentive y mechanism un that we mecanismo can de provide the local incentivo que community podemos for dar their a conservation las and comunidades para development la and conservación y el protection of their desarrollo y la forest is protección de los the bosques incentive. So es, in this es regard, a través mushroom de can play incentivos. an Y important role aquí by providing an de- intermediate estos income recursos pueden for tener the un gran local community importante so que that puede they dar can beneficios increase the value of intermedios the para forests, la and comunidad. also they Esto can puede generate mejorar el income in valor de order los to support bosques y their generar livelihood, be eh, it from the collection ingresos para of wild apoyar mushroom sus during medios the de vida rainy a season través de la or colección by de cultivating estos hongos artificially o these mushrooms cultivándolos de forma in the clear artificial or in the biosphere area. en So by en doing la área this de la activity, biosfera o en we sus can huertos. Haciendo estas increase actividades the podemos benefits that the forest mejorar los can provide, and beneficios de los also we can bosques y transmit or we también can transmitir scale up the y utilizations of aumentar available el uso mushrooms in this de los forest hongos area. silvestres So I disponibles think en if esta I zona. understood the Creo que question sí he from entendido Aberra, bien la this pregunta de will be my Aberra. answer. Esta sería mi respuesta. Thank you, Dr. Tatak.
The Gracias, next doctor question Tatet. is how La we siguiente collaborate pregunta es cómo these findings with colaboramos other biospheres usando reserves estos because of descubrimientos con otras four biosphere reserves biosferas, porque are hay interlinked 4 each other. I think this biosferas question que can be están answered by relacionadas. both of you, Creo que esta and pregunta even la I pueden can responder invite ambos y Aurora puedo if she wants invitar a to Aurora react because si she is quiere coordinator of the hablar project. o So responder, any porque one ella of es you la can answer. directora de Dr. Jonas, are you proyectos. here? Doctor I'm Jonas, ¿se here. encuentra Can aquí? I Sí, respond? sí. ¿Puedo Yes, responder? please. Sí, Okay, por thank you favor. very much Muchas Mr. gracias Pereda for the nice question. por esta As I have pregunta. said in my Como dije recommendation, en mis yes, recomendaciones, these four biospheres are interlinked, estas not only in 4 terms of biosferas están technological relacionadas no solo setup or in cost information. en There are cuanto a a su number of common formación, things sino existe un número de together. So, like similitudes I try to recommend in entre my ellas. He last intentado slide, we need to recomendar have en a mi combination última of differences diapositiva que tenemos que based on tener efficient communication. realizar Let alone esfuerzos de the different comunicación biospheres, the four y, biospheres that are administered by y different sin tener en regions, cuenta even within the la same administración regional de las biosphere, for example, like biosferas. Yayu, for example. Por ejemplo, en Different Yayu kinds of organizations are working in different hay development diferentes interventions, like there is a organizaciones NAB, que trabajan con and diferentes also the African actividades, Forest and Wild Coffee Forum, the governmental organizations. They are como el working on the foro del same land for gubernamental. achieving the same purpose, but they are not communicating each other. Están They are not collaborating together. trabajando por So el that's mismo why objetivo, pero we no need se first to comunican have entre ellos. Por such kind eso of tenemos que tener una platforms, such as network colaboración, and knowledge crear working, una information plataforma sharing. de We need to creación have all these de things redes, together, compartir let alone información todos interlinking the other juntos. four biosphere. Within the same biosphere, there is a huge Dentro de gap. la misma So there should be some kind biosfera of hay initiative or muchas organization that deficiencias. can Imaginaros en lead todas to las provide more biosferas. Hay differences. muchas I would have to say actividades de colaboración que pueden government mejorar offices, esto. especially Las responsible in oficinas managing gubernamentales this que son biosphere, responsables de la should take the lead gestión de estas because all biosferas deben these different bodies of liderar government, governmental esta organization, iniciativa, they porque pass through todas all estas this system because organizaciones they have to pasan por este willing sistema. for uh, uh, they have to be accepted by the local government offices before they start Tienen que any tener kind la of aprobación intervention. de estas So with this oficinas antes regard, de we sus need to have efficient actividades. Por ello, communication, tenemos collaboration, que networking. tener esta But first, there información, should be una some kind of leading iniciativa de organization who have comunicación y strong de creación de characteristics. redes. Rather, the Y government yo office should eh, take the lead creo before que debe really ser esta working oficina on other gubernamental la que four lidere spheres. esta First, they have to finish iniciativa within what they have in their regional para que se boundaries, then it's possible comparta to lo que realizan extend the entre sus communication while the federal state, for jurisdicción example. para In this extender case, the la federal comunicación concerned al involved or nivel stakeholders should take the lead to combine all federal those para que efforts to come combinen together, to sus bring all these esfuerzos y se required aúnen stakeholders, y including the government office, eh, NGOs, to bring up or to share incluyendo a any todas kind las of partes knowledge interesadas, that can be compartiendo generated by todo el making conocimiento que se puede different kind of generar research a undertakings taken través by de different actividades o investigaciones actors. That's what I want to emprendidas say. por los Thank diferentes you. actores. Eso es lo que yo quería aportar. Thank Gracias. you, Dr. Jonas. Gracias, doctor Professor, do Jonas. you want to add or ¿Quiere añadir algo, doctor so? Dejene? I think to add with Creo this que para question, añadir, completar esta pregunta, with the project participants, before we finalize the project, we antes will de try finalizar el to proyecto, organize vamos a a national intentar workshop organizar so that we can una invite all capacitación nacional para major poder stakeholders of this invitar a project todas las and partes we interesadas deliver de este all proyecto major output of y the project in the near future. presentar Thank you los for the session. resultados de So, any este question proyecto en el or futuro. shall we Gracias proceed por with la the next pregunta. presentation? ¿Hay alguna pregunta más o podemos proceder a la próxima presentación? I can't see hands. So, the Veo next algunas manos. presentation No veo ninguna is manos, mejor dicho. El Ethiopian intérprete se cordamo, corrige. the most underutilized non-timber forest product in Después, la Yayu siguiente Coffee Biosphere Reserve. presentación es el Again, cardamomo etíope, the el presenter producto or no the speaker will be Dr. producto no Jonas. maderero Dr. Jonas, más again, you have infrautilizado 20 en minutes la for this biosfera de presentation. Yayu. The floor is yours, Doctor Dr. Jonas. Jonas tiene 20 Okay, minutos para esta thank you very much, presentación. Dr. Wallen. Welcome back Gracias, again, doctor the Ubalen. Voy participants. a The title is Ethiopian agradecer la cardamom, or participación locally called de todos cardamom, los which is the most asistentes. underutilized La product. de acuerdo. Este es el contenido. Voy a realizar una introducción, voy a presentar el objetivo, haré una breve descripción del cardamomo, los usos del mismo,
la madurez del fruto y la recolección, el manejo pre y post cosecha, cuáles son los retos de la producción del cardamomo en Yayu y cuál es el papel de las mujeres en la producción del cardamomo. Y basado en esta información hablaré del futuro, de cómo proceder. Cultivar los productos forestales no madereros, mejor dicho, es una estrategia extendida entre las comunidades. Y cuando hablamos de Yayu, es un bosque rico en distintos tipos de productos no madereros. Tenemos especies que son aromáticas y se utilizan para dar sabor, aroma y acidez. Entre estas especies encontramos cardamomo, que es un producto forestal no maderero de alto valor. Como mencionado anteriormente, se usa como agente saborizante para dar sabor. Y el componente más significativo del cardamomo es su aceite de esencias volátil. También se utiliza como planta medicinal. La planta de cardamomo se refiere a 3 géneros. El amomun, que se encuentra en Asia y en Australia, se llama gran cardamomo o cardamomo negro. También el género de Eletaria, que es una de las especies mayor vendidas en el mercado internacional y crece en Sri Lanka, en Asia, en Malasia, en Indonesia, en India. Es la tercera planta más cara vendida a nivel internacional. Y también tenemos Aframomu, que crece en África y en Madagascar. Si vemos a las importaciones mundiales del cardamomo en este gráfico de las estadísticas de la ONU, en 2010 la importación era 25.000, mejor dicho, toneladas métricas de más de 200 millones de dólares. Cuando lo miramos, por ejemplo, en 2021, las exportaciones, el primer puesto se lo lleva Guatemala, India y los Emiratos Árabes. Y quizás se preguntan por qué el principal exportador de los Emiratos es los Emiratos Árabes. Lo importan de forma no procesada de Guatemala e India y luego lo vuelven a exportar y son los terceros. En África, Tanzania es el número 25 y Etiopía está en el número 27 en cuanto a las exportaciones de cardamomo. Cuando miramos el, el país que consume más cardamomo es Arabia Saudí. Es el país que mayor que consume per cápita. Porque preparan el café que lo llaman café árabe, arabicawa, con una mezcla de polvo de cardamomo y café que varía en una proporción de 30-70 o de 50-50. Para preparar este café arabicawa o café arábico, no solo se dan en Saudi Arabia, en, Du- en Qatar, consumen este tipo de café que tienen su propia mezcla, pero Arabia Saudí es por ello el principal consumidor de cardamomo y uno de los mayores importadores. Por ello, cuando miramos a un país que, que lo importa es Guatemala, utilizan Guatemala como principal exportador. Aquí tenemos el último informe o reporte. Guatemala es el principal país exportador en 2021. Han generado más de 411,6 millones de dólares. En África, Tanzania se encuentra en la posición 8 en 2022, generando unos ingresos de 1,7 millones de dólares exportando cardamomo. Lo cosechan y lo venden directamente en el mercado internacional. Este cardamomo
En el caso de Guatemala, es el oro eh, verde de Guatemala. Para nosotros es el café y para Guatemala es el cardamomo, su oro verde. En cuanto a in- el lugar donde crece, principalmente en los bosques en los bosques tropicales, mejor dicho, en la parte sur oeste del país, en estas estrellas que pueden ver. También en Tana, en Jarar y también en las partes del sur del país, también crece. Las semillas de la Framomu, comparado con Idatara, donde lidera Guatemala exportando este otro género, tiene es menos ácido, es más suave y más dulce. Y nunca hemos popularizado o promovido este, este, estas características de nuestro cardamomo. No tenemos una buena relación con el cardamomo. Tenemos una buena relación con Arabia Saudí para exportar el café, pero en Latinoamérica, Guatemala, tienen las principales fuentes de cardamomo que se envían a Arabia Saudí. Pero no utilizamos esta ventaja geográfica. Si trabajamos en esta cuestión, podemos obtener nuestra propia marca, mejor dicho, y aprovechar este mercado. La recolección del cardamomo etíope y la cultivación son importantes para las economías locales. Un kilo son 240 birr etíopes que equivalen a $4,2. Eh, los beneficios económicos son mucho mayores que los cereales alimenticios. Utilizando la misma tierra, si cultivamos cardamomo, van a generar ingresos económicos muchos más altos que cultivando otros cereales. Es una, tenemos que revisar las prácticas de producción indígena que han mostrado una tendencia decreciente porque el cardamomo es uno de los productos más infrautilizados. Teniendo en cuenta esta información general, los objetivos es brindar información sobre la descripción, el uso, el cultivo y el manejo de esta planta. También es obtener información sobre los retos en la cultivación del cardamomo en Yayu y dar información o eh, desarrollar el potencial de la valorización del cardamomo como un activo de los medios de vida para las comunidades locales, para que puedan generar ingresos. La fuente de información, hemos usado encuestas en terreno y también reseñas de literatura que a nivel local e internacional. De forma breve, el cardamomo de Aframomo pertenece a la familia de las cingeberáceas, es nativo de Etiopía, es un herbáceo perenne, es perenne, no puede vivir más de un año, puede llegar a 1 o 2 metros de altura, tiene hojas alargadas y terminadas en punta como el bambú. La polinización de cruces se realiza a través de las abejas y también los monos se comen estas semillas. Estos animales tienen también un papel en la dispersión de las semillas. Se trata de un fruto de indehiscente, muy carnoso, que es verde cuando está verde y rojo cuando está en su madurez. Crece en un ambiente húmedo, cálido y en sombrío. Aquí pueden ver la parte seca y húmeda.
En cuanto a los usos, es la base alimentaria en la dieta. Se usa de forma extensa en la cocina etíope. El componente más importante en cardamomo es su aceite esencial volátil, que es picante, aromático, dulce, con sabor a alcanfor. Las semillas se utilizan para dar sabor a las salsas, para condimentar el café y el té. También es uno de los ingredientes en niter kibe, que es la mantequilla picante de Etiopía, kitfo, que es un plato tradicional de carne cruda, picada, que se utiliza con especies picantes como la mitmita, y en el asado shiro, que es un asado etíope de garbanzos, una harina de garbanzos, se utiliza para condimentar pan y como medicina para algunas dolencias animales y humanas, como medicina, hierba medicinal, que puede ser tónico, tiene un efecto laxativo y carminativo. Y crece de forma horizontal en la tierra y sirve para preservar la tierra. La madurez de la fruta y su recolección se realiza 2 años después de su aparición. En la domesticación de la fruta pueden tardar entre 3 y 5 años. La madurez de las cápsulas del fruto se recogen en 10 y 15 días, en intervalos de 10 y 15 días, en periodos de 6 y 8 meses. Los frutos del cardamomo silvestre se recolectan a través de todo el año. En octubre y febrero es la cosecha. Son los puntos principales de cosecha en el año. Cuando recogen el café, también recogen el cardamomo. Los cosechadores de cardamomo tienen que caminar más de 3 horas para acceder a estos frutos silvestres. Para poder acceder, caminan más de 3 horas. Y tenemos que cosechar el cardamomo en un estado de madurez fisiológica. En cuanto al manejo pre y post cosecha, hay un color homogéneo, tiene que tener un color homogéneo en esta estada, en la etapa. Si se ve infectado por insectos, puede afectar la calidad. Tenemos que tener cuidado al recolectar la fruta, que tiene que tener un color específico. Las frutas, el fruto del cardamomo, son verdes cuando están más verdes y luego negras en las semillas. Se recogen las bayas cuando están maduras. Aquí este que vemos, el verde, es uno de los grandes indicadores. Tiene que tener una cáscara verde oscura. Las personas que recogen el cardamomo lo hacen dependiendo de su estado físico. Normalmente estos cosechadores venden lo que encuentran y son los comerciantes locales y algunos cosechadores domésticos quizás lo secan o lo venden semisecado, pero normalmente se vende tal y como se encuentra. Se recomienda secado al sol en camas elevadas. Como método de secado se realiza normalmente en telas o telones de plástico, se ponen al sol para secar, así es como lo hacen, pero se recomienda que se haga al sol en camas elevadas. Este tipo de secado no se recomienda porque pueden ser vulnerables a las características del suelo, al polvo y a la humedad.
muchas veces se llevan a la casa y los cuelgan desde la pared y a veces lo utilizan fuego o humo para secarlo. Por eso a veces tiene un sabor ahumado. Tenemos que normalmente en el secado darle la vuelta o voltear las cápsulas, porque si no lo volteamos se pone marrón. El, Uno de los retos que encuentran es que durante el secado tienen un tiempo nuboso y con lluvia y no lo pueden secar. Una vez que está secado, se puede almacenar en bolsas de polietileno de doble capa durante los años. ¿Cuáles son los retos de la producción del cardamomo? El sistema de producción y la recolección del cardamomo se realiza en los bosques silvestres. eh, Estos recolectores compiten con los animales silvestres, porque si los animales ven el cardamomo, se lo comen. Y normalmente cuando estos recolectores lo ven, lo recogen sin tener en cuenta su estado de madurez. A veces tienen que caminar distancias largas para acceder a estos frutos. Y muchas veces no van al bosque para recoger estos frutos, van por otras actividades. Si los ven, los recogen. En el estado de producción o en el procesado, uno de los retos son las enfermedades, el daño de los pesticidas y el cambio climático. En el procesamiento, uno de los principales problemas son las técnicas de secado, porque no tienen en cuenta cómo secar estos frutos de forma adecuada. En cuanto a la post cosecha, las prácticas son muy tradicional. Faltan prácticas de manejo post cosecha, que esto afecta a la producción. También hay problemas de un sistema de mercado y poca inversión por parte del sector público. La principal inversión se realiza en el café y no en este tipo de productos. Se debería invertir más en la producción del cardamomo. En cuanto a la participación de las mujeres en la producción del cardamomo, normalmente se limita al procesado y el clasificado, la clasificación, mejor dicho, de estos frutos. Eh, las mujeres participan en ponerle agua, en regar el cardamomo. No es fácil beneficiarse de este cardamomo. Las mujeres se interesan o mejor dicho, sus tareas son del hogar, eh, como recoger agua. También otro de los retos para que se aprovechen este producto es la falta de accesibilidad, porque tienen que cruzar el bosque para llegar a estos frutos. Es una distancia muy larga para que puedan llegar a estos frutos. También hay preocupaciones de salud física. No es seguro, por ejemplo, para las mujeres cruzar este río porque pueden haber animales silvestres. También el acceso a los mercados formales y que están distantes es uno de los retos de las mujeres, que está relacionado con sus responsabilidades del hogar, porque tienen que intentar vender lo que recogen, pero carecen de poco, o sea, carecen de tiempo debido a sus tareas domésticas. ¿Cómo procedemos en el futuro? Este tesoro no se utiliza de forma apropiada. Por la falta de apoyo, no brinda un entorno favorable para el uso sostenible de la producción del cardamomo.
A pesar de todos los retos, las comunidades locales y los hogares rurales obtienen algunos beneficios de la recogida del cardamomo. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar es la domesticación de este producto y la comercialización para ofrecer soluciones realistas que puedan beneficiar a las mujeres. Las mujeres que se ven apoyadas quieren participar en la domesticación, pero no hay programas de este tipo que se hayan iniciado. Tenemos que trabajar en crear sensibilidad agrícola, en crear capacitaciones técnicas para adoptar un sistema de producción de mujeres y hacerlo sostenible. También necesitamos trabajar en las cadenas de valor para utilizar este producto al máximo, y las organizaciones del sector público y privado deben facilitar programas de intervención efectivos para dar apoyo técnico y financiero para que las comunidades puedan empezar con este negocio. Thank Gracias you, por su atención. Dr. Jonas. Gracias, doctor Again, Jonas, for the nice presentation de nuevo por about esta fantástica Corarima, presentación the sobre most el important but cardamomo underutilized etíope, Cororima, resource in Ethiopia, in un Yayu coffee, producto in Ethiopia, in the country infrautilizado in en, general. en Thank you so much. Etiopía a nivel So del now país en general I y didn't en receive Yayo. any question No he in the recibido chat ninguna room, pregunta but we can en el chat, pero proceed podemos proceder a abrir with la sesión de questions, comments estas, for the presenter. mejor dicho, de The floor preguntas is y open. respuestas. Les doy la palabra. So, with this, I personally, as a moderator of this webinar, Como nos encuentra thank Sara you como all moderador del for the webinario, active quiero participation darles las in gracias this a todos los webinar. participantes Thank you so much for por those who have su participación tan activa en este webinario, given us their questions and comments por in sus the, preguntas y for sus the participants. comentarios para And los thank you panelistas. so much for my colleagues, Dr. Gracias a Tatek mis and compañeros, el Dr. doctor Jonas, Tatek for the y el excellent doctor presentation. Jonas, por sus And excelentes y fantásticas, thank you, Australia, for interesantísimas facilitating and presentaciones. hosting Gracias a this Austria por webinar. facilitar y ser With this, anfitriona we conclude de este today's webinario. Con 11th esto webinar of concluimos the el Ethiopian Coffee webinario Community of Practice. 11º de And la I thank you comunidad de all prácticas participants. Thank you so etiolatina much. del With this, we café. conclude. Gracias a todos los Thank you, participantes. Dr. Balan. Queda Thank you all. concluida la sesión. Gracias, doctor Thank you, Dr. Wallen. Balan. Good night, everyone. Good night. Buenas Good night, tardes a everyone. Bye. todos. Adiós. Good Gracias. night. Gracias.